Bienvenidos y bienvenidas al tema de prevención y combate de incendios de lo que corresponde al módulo de seguridad ocupacional. Vamos ahora a ver todo lo relacionado con los extintores portátiles y equipos de combate de incendios. En los extintores portátiles vamos a comenzar viendo lo que se debe de hacer para su inspección y mantenimiento. Acá tenemos la imagen de lo que es un extintor portátil de polvo químico seco. Para la inspección, nosotros lo que tenemos que aplicar es un examen rápido y periódico que le vamos a realizar al extintor con el fin de determinar cómo se encuentra en su estado externo, de tal forma que garantice su segura y efectiva operabilidad. Para el mantenimiento vamos a realizar un examen minucioso que va a permitir establecer la funcionalidad y estado de cada una de las partes que componen el extintor, así como también la reparación, ajuste o reemplazo de las partes que estén dañadas. Esto para garantizar el óptimo estado de uso en el momento que se requiera. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer de chequeo en el mantenimiento? Tenemos que revisar las partes mecánicas del extintor y su estado, cómo se encuentran, si encuentran en bien estado o no, la cantidad y condición del agente extinguidor, si se encuentra cargado, para decirlo en forma más simple, y las condiciones de los medios de expulsión, o sea, revisar que las boquillas y las mangueras estén en buen estado, que no estén obstruidas, que las mangueras no estén tostadas, no estén rotas o picadas. Se debe de guardar en el extintor información relacionada con la fecha de mantenimiento y nombre de la compañía que realizó ese mantenimiento, y también llevar un expediente por cada uno de los extintores donde consignemos esta información. Además de ponerlo en el extintor, la fecha de la última recarga y nombre de la compañía que la realizó en una etiqueta, igual tenemos que anotarlo en el expediente de registro de ese extintor. Cuando se realice la fecha de la prueba de presión hidrostática y nombre de la compañía que la realizó, la compañía va a colocar en el cilindro estas informaciones, especialmente de la fecha, en forma estampada. Pero igual nosotros tenemos que tener un respaldo de esa información. Se debe revisar también la accesibilidad y posición del extintor. Se debe revisar la etiqueta, si está completa. Se debe revisar la boquilla, dependiendo de cuál es la clase de extintor que tenemos. Así son las diferentes formas de boquilla. Debe de examinarse todas las partes y el cilindro si no está corroído. Revisar que el seguro y sello esté en forma original, o sea que tal como se entregó cuando se recargó o cuando se compró, que no haya sido violentado ese seguro y ese sello. Debemos de observar eso. Si se ha violentado, entonces podemos hacer una prueba o una práctica para gastar la carga que tiene el extintor, pero debe de inmediatamente recargarse porque no se sabe por qué violentaron el sello de ese pasador. Determinar si está lleno en el caso de los extintores de CO2, que tiene que ser por peso. Hay que pesarlo y ver si está lleno del CO2 líquido. La manguera debe de ser constantemente revisada y de
una frecuencia adecuada deben ser limpiadas. En el caso del CO2, tal como se muestra en la figura de ese extintor, la corneta por donde sale ese gas debe de revisarse que no vaya a estar dañada y debe registrarse el momento de la fecha y la hora en que se hizo la inspección de ese extintor. También debemos de realizar pruebas hidrostáticas de los extintores, realizando pruebas por medio de compañías o personal debidamente entrenado y adiestrado. No se debe emplear aire o gas para hacer este tipo de pruebas. El extintor debe de estar colocado en una caja protectora. Se debe eliminar toda humedad de los extintores porque esto da lugar a corrosión. Y si un extintor no pasa la prueba hidrostática, inmediatamente debe eliminarse, o sea, debe destruirse. Debe de buscarse la manera de que no quede en condiciones de que alguien lo pueda querer recargar y reutilizarlo, porque eso ya no es un extintor seguro. ¿Cada cuánto tiempo debemos inspeccionar los extintores? Esa es una pregunta que se hace muy frecuentemente. Para ello lo que debemos de hacer es tomar en cuenta algunas condiciones que se deben de considerar para hacer la inspección y el mantenimiento. Debemos inspeccionar al instalarse un extintor al menos una vez al año, a excepción de casos donde hay un ambiente de polvo o hay ambiente de humedad, entonces hay que estarlos revisando cada 6 meses. Igual cuando hay ambientes calurosos, porque estos pueden afectar especialmente a las mangueras o puede afectar también a la protección que trae el cilindro del extintor. También cuando se hacen con frecuencia prácticas de uso de extintores y si ya se hizo también el uso de ellos en algún conato de incendio, entonces inmediatamente hay que revisarlo después que se usa y recargarlo. Si nosotros no hacemos estas revisiones, entonces el momento que lo vamos a utilizar y en una emergencia de un conato de incendio, hasta entonces nos vamos a dar cuenta de que no tenemos la disponibilidad de uso de esos extintores porque se encuentran en mal estado al no haber realizado oportunamente esa inspección. Si hay riesgos altos en las áreas de cobertura de estos extintores, hay que aumentar la frecuencia de revisión, o sea, reducir el tiempo. Puede ser cada 3 meses. Si hay susceptibilidad a daños y robos, hay que estar pendiente de cuidar ese extintor. También si hay posibilidad de que se obstruya y ya no se pueda tener un acceso rápido hacia ellos, ya sea que haya una obstrucción visible o una obstrucción física, hay que estar pendientes también de que estos extintores, su acceso esté libre y que puedan visualizarse de una distancia que sea conveniente para poder acceder a ellos. También, como les mencionaba, cuando están expuestos a temperaturas extremas y atmósferas corrosivas. Se deberá realizar el mantenimiento también de estos extintores como mínimo una vez al año o cuando, como resultado de la inspección, se determine que es necesario enviarlo a mantenimiento.
Se debe chequear para asegurar que el extintor se encuentre en un lugar apropiado, accesible y visible. O sea que nosotros tenemos que estar seguros de que allí donde se ha colocado ese extintor es un extintor de fácil accesibilidad y también que sea visible a una distancia en la cual se pueda disponer de él ante una emergencia. Inspeccionar la boquilla o tobera verificando que no haya obstrucciones. Una vez en una práctica prestaron un extintor, lo llevaron ahí en el momento de la práctica y cuando lo revisamos dimos cuenta que la boquilla estaba tapada de tierra, saber dónde lo habían tenido, y estaba tapado de tierra. Y la manguera estaba toda sucia, el extintor todo sucio. Entonces se le destapó la boquilla, se hizo una prueba y logramos utilizarlo un poco. Pero eso porque era una práctica y entonces no es una emergencia, pero en el momento de una emergencia el tiempo es importante y no podemos en ese momento estar destapando una boquilla. Para eso hay que hacer las inspecciones y revisar estas partes. Se debe verificar que sean legibles las instrucciones de uso que se encuentran consignadas en la etiqueta. Y chequear, importante, ese precinto de seguridad que traiga. Porque ese gancho de seguridad, una vez ha sido violentado su precinto de seguridad, significa que de alguna manera se ha violentado la válvula de ese extintor y ya no está en condiciones óptimas de uso. Se debe determinar si el extintor ha perdido más del 10% del peso original. Se debe determinar también si ha perdido agente o si la presión está completa. En el caso de los de polvo químico seco, en un manómetro hay una zona de color verde con una aguja amarilla. Si está dentro de esa zona la aguja, significa que la presión está completa. No tiene valor de presión, solamente es un indicador para decir que está con carga. Esta es la forma en cómo nosotros podemos revisar un polvo químico seco a través del manómetro, y en el caso del extintor de CO2 tenemos que pesarlo. Como ya mencionamos, en el cilindro está estampado el valor del peso de ese extintor sin carga. Entonces, cuando nosotros lo pesamos, tenemos que ver que ese peso sea mayor que ese que se identifica allí. También en las etiquetas va a venir establecido cuánto es el peso de ese extintor con carga. Se debe verificar la tarjeta de inspección que indique la fecha de la última inspección, mantenimiento o recarga. Debe de colocarse esa tarjeta con una cinta en el extintor. Debe de ponerse los datos, consignarse los datos de la inspección, tal como ahí viene establecido. Ya tienen la impresa, la estructura con la fecha de la inspección o la fecha de mantenimiento o recarga, y de una vez se deja programada la fecha próxima. Se vuelve a insistir en que se debe examinar la condición de la manguera, que no vaya a fallar en el momento que lo utilicemos, y si presenta corrosión el cilindro, hay que enviarlo también a mantenimiento para estar seguros de que esa corrosión no ha producido un daño en la capacidad de protección a la presión que debe de tener ese cilindro en el extintor.
algunos tips importantes para el uso que se le da en el momento que lo utilizamos en un conato de incendio. ¿Por qué hablamos de conato de incendio? Solamente en conatos de incendio se pueden utilizar los extintores. Para un incendio no se puede utilizar, solo para conatos de incendio. Si el fuego es de sólidos y nosotros apagamos las llamas con el extintor, recuerdan que el combustible sólido es para el fuego de clase A. Entonces es conveniente que, como ahí quedan brasas, una de las características de esos materiales, entonces hay que esparcirlas y volverlas a rociar con el agente extinguidor, de modo que queden bien cubiertas esas brasas y no vuelvan a encender. Si el fuego es de líquidos, no es conveniente lanzar el chorro directamente sobre el líquido incendiado, ni tampoco acercarse mucho, porque nos puede salpicar a nosotros y también podemos derramar, o sea, expandir ese material que está incendiado y hacer más grande el fuego. Entonces, para eso es que se recomienda que no lo pongamos en dirección vertical, la dirección del chorro del extinguidor, sino que lo pongamos un poco a una inclinación más o menos de unos 45 grados, apuntando hacia la base del fuego. Cuando suceda que cambie la posición de ataque, porque cuando estamos dirigiendo el extintor y el material extinguidor hacia la llama, el viento puede cambiar. Entonces, si nosotros necesitamos cambiar de posición para mantenernos con el viento a nuestro favor, si nosotros vamos a cambiarlo de posición, debemos de soltar la válvula que tenemos presionada para ponernos en la otra posición y en esa posición volver a presionar la válvula para no desperdiciar el material extinguidor, que no lo vamos a estar dirigiendo hacia el fuego. Y después que utilicemos un extintor, aun cuando no se haya vaciado todo, es necesario que nosotros lo mandemos a recargar. No lo dejemos allí en uso, porque no sabemos cuánto es la carga residual que tiene, y en el momento que se vuelva a utilizar puede ser que ya no vuelva a funcionar. Lo más seguro es que se mande a recargar para una próxima utilización. Para la selección de un extintor portátil podemos seguir las siguientes recomendaciones. Debemos de considerar el área a ser protegida. ¿Cuánto es el área que vamos a cubrir? En un local, ¿cuánto es el largo por ancho? ¿Y cuánto es el área que tiene ese local? ¿Cuál es el tipo de combustible que está en ese local? Si son sólidos, son líquidos, inflamables. Eso es lo que nosotros tenemos que identificar. Si hay sustancias químicas en ese lugar y qué tipo de sustancias químicas son. Si el lugar es un lugar cerrado o abierto, y debemos de considerar también qué tan severo puede ser un fuego en el momento que se dé un evento de incendio en ese lugar. Eso va a depender de la cantidad de material combustible que se encuentre en ese lugar. Entonces, dependiendo de la cantidad de material combustible que se encuentre en ese lugar, así va a ser la capacidad del extintor que vamos a comprar, y también determinar el número de extintores que se deben de tener si se da un conato de incendio. Se deben de tomar en cuenta también las condiciones atmosféricas del lugar,
el operador o las personas que pueden operar en ese lugar ese extintor, la facilidad de manipular el extintor, que sea un extintor fácil de manipular. Por ejemplo, si hay un lugar donde solo hay mujeres, lo más recomendable es poner extintores de poco peso. Entonces, para eso tendríamos que casi duplicar el número de extintores, porque para ella se hace más difícil manejar un extintor que tenga de 20 libras o de 25 kilogramos, casi 40 libras, 50 libras. Entonces, eso también debemos de tomar en cuenta para seleccionar el extintor. Entonces, eso significa que debemos de aumentar la cantidad de extintores. También debemos de considerar la accesibilidad al mantenimiento que requiere, y si las empresas que proporcionan estos equipos da garantía de esa accesibilidad de mantenimiento. Porque si no conocemos la accesibilidad de mantenimiento, a la hora que se requiera darle mantenimiento al extintor, no vamos a tener disponibilidad de una empresa que lo haga y que nos garantice ese mantenimiento. También debemos de considerar el costo. Hay una variedad de costos, pero eso va a depender también de la calidad garantizada que dé cada uno de los fabricantes y vendedores de ese equipo. Esto es sumamente importante, que no solamente nos enfoquemos en el costo, sino que también en la calidad de la capacidad y funcionamiento que tiene ese extintor y la garantía que da el fabricante y el representante de ese fabricante, que es el que va a responder donde nosotros compremos ese extintor. Y también debemos de identificar cuál es el grado de efectividad que ofrece ese extintor ante un riesgo específico presente, que es cuando se dé un conato de incendio. Acá tenemos un cuadro resumen donde nos muestra cuál es el tipo de extintor que debemos de utilizar para cada una de las clases de fuego que se puede combatir con ellos. Aquí tenemos algunas de las informaciones. Por ejemplo, en el tipo de extintor A aparece en un fondo verde la palabra sí. Entonces significa de que sí se puede utilizar, y a la izquierda aparece el símbolo de el fuego clase A. Entonces, un tipo de extintor A se puede utilizar en la clase de fuego A. Y donde aparece un símbolo rojo con la palabra no, significa de que a esa clase de fuego A, el extintor tipo B y C no se puede utilizar. El extintor tipo A, B y C sí se puede utilizar para la clase de fuego A, y para la clase de fuego K no se puede utilizar. Y así podemos ir viendo para todos los tipos de extintores y correspondiente a cada una de las clases de fuego. Como podemos ver acá, solo están los tipos de extintores para A, el BC, el ABC y el K. Por lo tanto, para el fuego clase D, ninguno de estos se puede utilizar, solamente el extintor para clase de fuego D. Y el fuego de clase K, igual solamente puede utilizar el extintor tipo K. Algunas indicaciones para la instalación de extintores son las siguientes. Primero, debemos proporcionar una distribución uniforme en el lugar para tener acceso
a los diferentes extintores. Ese acceso debe ser fácil de llegar, o sea, por eso sí que sean accesibles. Y la ruta para ir donde ellos debe estar libre de obstrucciones. Generalmente se ponen al inicio o al inicio de un pasillo o al final del pasillo si hay algún acceso por el lado del final del pasillo. Generalmente se ponen cerca de las puertas y no al fondo si no hay salida, sino que se pone cerca de los lugares de salida y al centro cuando el lugar es muy lejos. Eso es bien importante, pero siempre donde hay pasillos que estén libres de obstrucciones. Debe estar cerca de los trayectos donde normalmente pasa la gente para que estén acostumbrados a verlos y ubicarlos donde es que están los extintores. Y debemos de dar capacitación a las personas y decirles dónde están ubicados los extintores y darles práctica para que aprendan a utilizarlo. Deben de colocarse en lugares donde no estén propensos a recibir daño físico o también que no vayan a ser robados. Deben de estar en una posición o en una colocación donde pueden alcanzarse de forma inmediata. Aquí podemos ver un ejemplo, un gabinete donde se encuentra un extintor ahí adentro. Allí en ese gabinete pues no tiene llave. En el caso donde hay problemas de robo, sí se les pone llave, pero en una emergencia dice que hay que romper el vidrio, pero eso no es recomendable porque la gente puede utilizar un gabinete no normalizado, o sea, no con un vidrio que se rompe y no causa daño, sino que con un vidrio que puede herir a las personas. Entonces lo más recomendable es colocarlos esos gabinetes sin llave para que pueda accesarse fácilmente. Para colocarlos deben estar ubicados en una posición donde además del fácil acceso y que tengan una visibilidad para identificar dónde están, la gente pueda hacer uso inmediato de él cuando se dé la necesidad de atender una emergencia de conato de incendio. Si se colocan en la pared, la altura a la cual deben de colocarse es una altura de 1,30 metros, o sea, 1,30 metros del piso a la parte superior del extintor y una distancia de 1 metro del piso a la parte inferior del extintor. En la figura que están acá a la derecha, en la parte superior, ahí a la parte está una cinta métrica amarilla donde se muestra allí aquí por donde está en la base de la manguera, allí está el 1,30 metros, o sea, 1,30 centímetros. En la parte superior de esa cinta está los 50 centímetros, o sea, 1,50. Y en la fotografía inferior se señala con esta flecha cuál es la distancia que se mide desde el piso a la parte inferior del extintor de 1 metro. ¿Por qué esa distancia? Porque el promedio de altura de las personas hace de que a esa altura una persona pueda agarrar fácilmente de la parte superior y la parte inferior, destrabar el extintor del gancho donde está sujetado
solamente está colocado por su peso, levantarlo y trasladarlo hacia donde se va a utilizar. También se deben tomar en cuenta las distancias máximas a recorrer cuando nosotros vamos a colocar ese extintor en un punto. Si las distancias a recorrer son horizontales, debe ser de 25 metros para un fuego de clase A y de 15 metros para un fuego de clase B. La distancia que debe existir entre el extintor y el usuario. El extintor para fuego clase B y de fuego clase A es de una diferencia en cuanto a su peso. Por lo tanto, las distancias son diferentes. Para fuego clase C debe estar entre 25 metros la distancia entre el extintor y los equipos eléctricos que pueden generar un incendio. Para los fuegos de clase D debe también existir una distancia de 25 metros donde se encuentra el metal reactivo y el extintor. Entonces nosotros debemos tomar en cuenta esta distancia para disponer en qué punto vamos a colocar el extintor, tomando las consideraciones anteriores para su colocación. Y para los de fuego clase K se deben de colocar a 10 metros. Tanto las especificaciones de altura como las especificaciones de estas distancias se encuentran en el artículo 122 del decreto 89, que se refiere al reglamento de prevención de riesgos laborales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Este es uno de los reglamentos de la ley. Para el montaje debemos también considerar el peso de los extintores. Si los extintores no exceden de 40 libras, entonces podemos colocarlos a una altura entre 1.20 y 1.50 metros, dependiendo de las condiciones que se encuentra el sitio donde se va a colocar. Pero si exceden el peso de 40 libras, entonces no deben de colocarse a más de 1 metro de altura. También existen los hidrantes. Los hidrantes son equipos que se encuentran en las instalaciones de las empresas y creo que ustedes ya los han visto en la calle y sirve para conectar mangueras contra incendios a través de una tubería que es la que abastece el agua al hidrante y ese hidrante pues trae varias bocas de toma de agua con varias medidas para las diferentes medidas ya estandarizadas que tienen las bocas también de toma de las mangueras. Entonces acá nosotros tenemos en esta figura un juego de diferentes tipos de hidrantes. Lo mínimo que deben de tener son 2 tomas y hay unos que tienen más de 2 tomas, hasta 3 o 4 medidas diferentes. El bombero, cuando va a utilizarlo en un lugar donde hay un incendio, para que no se le termine muy rápido el agua de las cisternas, buscan conectar las mangueras en estos hidrantes. Por eso es que en las empresas grandes y donde existe material combustible, debe de contarse con este tipo de hidrante.
También existen instalaciones fijas contra incendio. ¿Cuáles son estas? Son todas aquellas cuya función es detectar un foco de incendio en sus primeras etapas de desarrollo. Y lo que ellas hacen es cumplir una acción de prevención, reducción y control o mitigación de efectos de fuego mediante una descarga ya sea manual o automática de un agente extinguidor, agua, polvo, gases limpios o espuma. Y esto lo hace a través de redes de cañerías o cableados estratégicamente distribuidos. Ahí tenemos unas fotografías de unos sistemas de instalaciones fijas contra incendio, donde en la parte izquierda tenemos una red de tuberías y en la figura de la derecha, la fotografía de la derecha, tenemos conectado a unos tanques a presión de ese material extinguidor que va a aplicar en forma automática en el momento que se dé un incendio. Otro tipo de instalaciones fijas son las bocas de incendio. Aquí las tenemos en la primera imagen superior. Ahí tiene dos bocas donde se conectan las mangueras. Los hidrantes que ya vimos. Monitores de incendio en la segunda imagen donde se muestran 9 fotografías. Ahí se muestran los monitores de incendio, las columnas secas, rociadores automáticos de agua, un ejemplo, y las instalaciones fijas y automáticas de extinción de incendios. Debemos de considerar esta reflexión de que el peligro de un incendio siempre existe en cualquier parte y en cualquier momento. Por lo tanto, nosotros debemos de estar preparados para dictar medidas de prevención y también saber cómo podemos actuar para colaborar a combatir un incendio. En esta oportunidad, gracias por su atención.